Bien, vamos a un tema nuevo. Espero terminarlo hoy. Si no, pues otro día. Pero vamos, espero que es un poco largo. Voy a intentar acortarlo. La carrera cristiana es la escuela del aprendizaje de la dependencia de Dios. O sea, es un título largo, ya lo sé. Lo que quiere decir es que la dependencia de Dios es algo que se aprende. Es algo que tiene que ser eh, puesto en práctica. Vale, esa es nuestra responsabilidad. Aquí voy a estar hablando de nuestra responsabilidad. Es muy fácil acumularlo todo en la soberanía de Dios y decir que Dios lo puede todo, claro que lo puede todo, pero Dios también quiere que nosotros hagamos nuestra parte. Por ejemplo, lo mismo que orar, ¿no? O sea, unos dicen, ¿por qué hay que orar si Dios va a hacer su voluntad? Bueno, pues que Dios quiere que oremos también. Él va a hacer su voluntad, pero Él quiere que nosotros estemos implicados. Pues esto es lo mismo, ¿no? Bueno, ya he predicado y me voy, ya lo he dicho. No, vamos a ir desarrollándolo, ¿no? La carrera cristiana es la escuela. La carrera cristiana, el andar cristiano, el caminar conforme a Cristo es la escuela. ¿La escuela de qué? Pues para aprender la dependencia de Dios. Tenemos que aprender a depender de Dios. Y no es fácil, ¿eh? No es cualquier cosa. Parece una cosa simple, pues yo llevo ya 67, no, tantos no. Tantos no, porque me convertí con 25, o sea, ya llevo ya 40 y pico de años intentando aprender esto, aún no lo he conseguido, ¿eh? Mi mujer, mi esposa, es testigo de que aún no lo he conseguido. Bien, vamos al libro de Colosenses, hermanos. El libro de Colosenses capítulo 2. Vamos a ver algunos versículos ahí. Versículos 2, capítulo 2, perdón, versículos del 20 al 23. Y luego capítulo 3, del 1 al 3. La segunda parte, a ver si nos da tiempo. Y si no, pues nos quedaremos en la primera. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, dice la palabra, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen, la verdad, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne, puesto que habéis resucitado con Cristo. Entonces, dice, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto, esto es un hecho, ¿eh? Habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo en Dios, con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Es un resumen de la vida cristiana. Señor, te damos gracias, Padre, de verdad que te pido que me des palabra, me ayudes a predicarlo. Señor, reprendiendo todo intento del enemigo, de cualquier ataque o cualquier cosa, estamos en tus manos. Gracias, Padre. Levantamos a Jesús, santifica su nombre, santifica el nombre del Padre. Señor, santifica tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús. Bien, vamos a ir viendo esto. A modo de introducción, ¿cuál es la tendencia humana? La tendencia humana, conforme a nuestra naturaleza humana, es a la autosuficiencia. Esto nadie lo puede negar. Hasta el más torpe de los hombres, al más torpe, puedes imaginar uno, eh, yo me imagino a mí mismo y con eso ya tengo suficiente, ¿no? Hasta más torpe de los hombres tiende a la autosuficiencia, tiende a valerse por sí mismo, a hacer las cosas por sí mismo, a encerrarse en sí mismo. O sea, es el problema del egocentrismo, ¿no?, que tenemos. Esto es algo que no podemos evitar, nacemos con ello. Unos tienen más, otros menos, también tiene mucho que ver con la educación que uno haya recibido, el ejemplo en casa, el ejemplo en donde sea, en fin, hay muchos factores ahí, pero en definitiva todo obedece a una cuestión, y es que somos carne. El ser humano es carne, y el cristiano aún sigue siendo carne, porque hasta que no se produzca el arrebatamiento o la resurrección, es un mismo evento, todo en un mismo evento, que entonces seremos transformados del todo. Siempre nuestra tendencia va a ser hacia la autosuficiencia, ¿no? Por diversos motivos también, por inseguridad, por temores, por soberbia,
por envidias, o sea, todo, pero todo converge hacia una cosa: yo tengo que hacerlo, yo. El yo siempre va por delante. Eso es autosuficiencia. Bien, eso pues arrancó con el primer pecado. ¿Y cuál fue el primer pecado, hermanos? Desobediencia a Dios. El primer pecado fue desobedecer a Dios. Y claro, cuando desobedeces a Dios te vuelves autosuficiente. Bueno, crees que eres autosuficiente, esa es otra. Vamos a ver un breve repaso bíblico. El ser humano, a partir del Edén, siempre ha buscado vivir su vida implícitamente negando a Dios, el Creador. Siempre ha sido así. ¿Por qué? Porque a priori es más cómodo. Parece más cómodo. ¿Para qué necesitar jefes? Si yo puedo ser jefe de mí mismo, ¿para qué quiero un jefe? ¿Verdad? Entonces, el ser humano siempre ha ido distanciándose de Dios ya desde el principio, sencillamente porque le venía mejor, ¿no? Siempre ha fijado sus propias normas conforme a su propia manera de entender lo que le rodea, sin tener en cuenta nada más y, por supuesto, menos todavía a Dios. Es curioso, ¿no? Porque tú ves una palabra y cuando ya llega el tiempo del diluvio, antes de llegar al diluvio en sí, que no habían pasado tantos años desde la caída, no eran tantos, ¿no? No había dice que no había ningún temor ni conocimiento de Dios ni nada de Dios en la tierra. Es increíble. Y había gente que había vivido prácticamente, bueno, pues Matusalén vivió 900, no recuerdo ahora la cantidad, 930 y pico, o 60 y pico, algo así. Adán vivió 936 años, creo. Es decir, prácticamente llegaron hasta el diluvio, prácticamente, ¿no? Y sin embargo, y seguramente como ellos, excepto Matusalén, que Matusalén sí era un hombre de Dios, pero como muchos otros, pues llegaron a edades como esas y ya se habían olvidado de Dios. Se habían olvidado, ya vivían vidas totalmente ajenas a Dios, ¿no? Y es porque se malinterpreta el silencio de Dios. El silencio de Dios, Dios tiene silencios. Dios hay momentos en que no se manifiesta, no dice nada aparentemente, parece que no está, porque Dios pone a prueba a los hombres. Y los hombres, en vez de entender de que están a prueba, entienden de que no hay Dios. Esa es también la estupidez humana, ¿no? Y esto ha sido así a lo largo de toda la historia humana. Vamos a ir viendo más. Y claro, cuando ya no tienes a alguien que te diga lo que tienes que hacer, pues entonces, o que piensas que no tienes a alguien, se ha caído el bajo, que lo que tienes que hacer, ay, Fernando, te va eso. Ya puedes ir pensando en comprar uno nuevo, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? No sé qué estaba diciendo. Es que cuando se cae un instrumento al suelo me vuelvo loco. O sea, es algo que... sí, que cuando ya no tenemos a alguien que nos dice lo que tenemos que hacer, automáticamente vamos formando, sin darnos cuenta, nuestras propias normas. Vamos formando nuestro propio relato. Está muy de moda esto. Nuestro propio relato, ¿no? Y no siempre coincide, ni mucho menos. Bueno, vamos a ir viendo más. Llegó un momento en que fue tan aberrante esa manera de vivir y comprender la existencia que intentó, por medio de aquella torre de Babel, ¿verdad? Génesis 11, subir al cielo y desbancar al Altísimo de ahí. O sea, la humanidad no solamente se volvió apática respecto a Dios, no solamente se volvió pasiva respecto a Dios, sino que fue más allá y buscó el desafiar a Dios, el atentar contra Dios. O sea, es increíble, el ser humano empieza con aquello que te dan un dedo y al final te cogen todo el brazo, ¿no? O sea, es así fue y así está siendo hoy en día, no lo veremos en un momento. No ha cambiado nada, el ser humano sigue siendo el mismo. Dios no permitió eso, ya lo sabemos. Esa construcción no era solamente la torre en sí, sino lo que representaba, que era un atentado contra Dios, un querer subir a la presencia de Dios para desbancar a Dios. Lógicamente el diablo estaba ahí empujando, eso está claro. Eso es Babel, ¿no? Y todo eso pues acrecentó en esa humanidad su deseo perverso de buscar su misma manera de vivir. Bueno, mira, esto no sé si se ve muy bien, pero es interesante. El de la derecha, el de la izquierda es una escenificación de la Torre de Babel, de un artista del siglo XVI, seguramente, tal Bruegel, ¿vale? Es una torre a medio hacer. Pero fíjate que aquí tenemos el Parlamento de Estrasburgo, no sé si lo sabéis, algunos lo sabéis, otros no. Y si os dais cuenta, aunque no se ve muy bien aquí, luego en el vídeo lo veréis mejor, está a medio terminar, pero está hecho expresamente así.
La idea es, así como quedó la Torre de Babel a medio hacer, así es como está ahora el mundo, pero esta vez vamos a terminar la torre. Esta vez lo vamos a conseguir. Rebelión, pura y dura. Ahí hay 2 pisos, los de arriba, que no están acabados de construir. Están casi. Eso está hecho expresamente. O sea, estéticamente es horrible. Estéticamente, si estuviera aquí Fran, que es arquitecto, me daría la razón. Diría, es que es horrible, es un edificio a medio terminar. No, no es un edificio a medio terminar, es un edificio terminado. Pero es que además lo quieren terminar como ellos quieren. Yo estoy convencido de que cuando se levante el anticristo, lo van a acabar de terminar. Claro. Porque esa es la idea, ese es el concepto. Estábamos esperando que llegue el momento para levantar nuestra torre de Babel y terminarla. El hombre no ha cambiado. El hombre sigue siendo el mismo que era. Pero peor, el hombre de hoy en día. ¿Por qué? Porque viene del conocimiento de Dios, viene del conocimiento de Cristo, viene del conocimiento de la fe. Y la ha desechado todo. Ha desechado la fe, ha desechado a Cristo, ha desechado a Dios. Apostasía se llama eso. Por eso dice la palabra que vivimos en tiempos muy peligrosos. Entonces esa autosuficiencia pretendida le llevó al hombre ya desde Caín a buscar su propio sentido de la justicia, lo cual siempre agravó su estado terrenal y por supuesto eterno. Cada vez que el hombre se aparta más y más de Dios, el destino suyo será peor. Hoy en día es más de lo mismo, nada ha cambiado, sino todo lo contrario. La dependencia de un Dios creador es inexistente en esta sociedad materialista y hedonista y cada vez se ve más claro. Hasta hace poco, relativamente pocos años, yo me acuerdo cuando yo era joven, hace mucho tiempo, pero no era tan joven ya, y aún recuerdo que el locutor del telediario, o la locutora, o sea, el presentador decía, hasta mañana si Dios quiere. Ya no se dice, ya hace años que no se dice eso. Dios ha desaparecido de la boca de los medios. No está de moda hablar de Dios, no está de moda, no es políticamente aceptado eso. ¿Pensáis que eso no tiene una repercusión en la sociedad? Naturalmente que tiene una repercusión en la sociedad. Porque en una sociedad donde no se habla de Dios, el temor de Dios desaparece. ¿Quién es el responsable de eso? Quien sea. Pero en definitiva todos. Porque el Evangelio sigue siendo predicado. Así que quien rechaza el Evangelio se hace culpable no solamente de su propia culpa, sino de la culpa de todos los demás en un sentido. Porque podría influenciar a los demás y no lo ha hecho. Leed Ezequiel, ahí lo pone, respecto a la atalaya. Claro. Entonces, esto es lo que está pasando. La dependencia de un Dios creador es inexistente en esta sociedad materialista y hedonista y avanza irónicamente a través del buenismo. Es decir, cuando no hay una verdadera fe, el hombre se la inventa. Se inventa una fe o un proceder lo más parecido a la bondad. Eso es buenismo. Y por eso esta sociedad es tan buenista. ¿Por qué es tan buenista? Porque es un sucedáneo de la bondad de Dios. Es así, porque en definitiva el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces el hombre siempre intuitivamente va buscando lo que es del espíritu, va buscando la verdad hasta cierto punto, la que le conviene, también es verdad, pero algo hay ahí. El ser humano no es un animal. Entonces, pero claro, cuando ya se entra en buenismo, ahí tenemos un problema. Eso es autoengaño. ¿Qué sería el buenismo? Pues humanista, ingenua, carente de realidad, pervertida bondad. Una bondad pervertida. Ese buenismo es una pretensión solamente, ya que el hombre natural es malo de su esencia, de hecho es un autoengaño más. Se engaña a sí mismo pensando que está haciendo cosas buenas y que de algún modo está meritando. No merita nada. Y el engaño pues lleva más engaño. Segunda de Timoteo 3:13, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Esta es una definición muy acertada de lo que es esta sociedad
en la que vivimos. El engaño lleva más engaño, que lleva más engaño, que lleva más engaño. Y ahí pues podemos ver estas frases, ¿no? Sé tú mismo por encima de todo. Esto es lo que se oye siempre, se está oyendo. No me arrepiento de nada, es típico. Tú eres dueño de tu destino. Tú forjas tu destino, vive y deja vivir. Eso que suena muy bonito, pero es muy malo, vive y deja vivir. Ni vives tú, ni los demás viven tampoco. Frases típicas de los libros de autoayuda y de algunos que se dicen libros cristianos también. Y frases como esta, ¿no? La vida no es sobre encontrarte a ti mismo, la vida es sobre crearte a ti mismo. Increíble, ¿no? George Bernard Shaw. Esto es introspección egocéntrica, ¿eh? O sea, es ser Dios de uno mismo. O puedes tener cualquier cosa que quieras si estás dispuesto a renunciar a la creencia de que no lo puedes tener. Un tal Dr. Robert Anthony, esto es posibilismo. Posibilismo es un gran engaño, porque lo que viene a decir es que tú puedes conseguir todo lo que tú quieras. Eso es mentira. O por ejemplo, este es de Thomas Jefferson, que Thomas Jefferson era un masón de alto rango, ¿eh? Eso mucha gente no lo sabe. La masonería ha hecho muchísimo daño. La masonería es terrible. De hecho, la masonería es satanismo. No sé si lo sabéis, pero ya lo sabéis. Dice, nada puede parar al hombre con la actitud mental correcta en conseguir su meta. Nada en la tierra puede ayudar al hombre con la actitud mental incorrecta. Esto es posibilismo y negación del poder divino. O sea, Dios no puede hacer nada si tú tienes una mala actitud. O sea que de tu actitud depende que Dios pueda hacer o no pueda hacer. ¿Eso es verdad? No, señor. Dios está por encima. ¿Vale? O por ejemplo, ve con confianza en la dirección de tus sueños. Esto de los sueños, vive la vida como la has imaginado. Engaño humanista, Henry David Thoreau. Ahí tenemos a Buda también, ¿no? Tú mismo, tanto como cualquier persona en todo el universo, mereces tu propio amor y afecto. Egocentrismo. Así que los budistas son egocéntricos. Aquí tenemos a César Castellanos, ¿os acordáis? Hace muchos años que no lo menciono. Del G12. Este se supone que es cristiano. No, no puede serlo. A ver, yo no voy a juzgarle, pero lo que enseña no es cristianismo. Eso sí lo puedo decir. Sueña y ganarás el mundo. ¿Eh? ¿Qué te parece? Sueña y ganarás el mundo. Qué fácil. Claro, te pones a dormir, empiezas a soñar y hasta ya has ganado el mundo. ¿Eh? Y hay gente que cree eso, hermanos. Cristianos que creen estas cosas, estas mamarrachadas. Esto es posibilismo y engaño, ¿no? Si el hombre dando la espalda a Dios no cree que pueda recibir de él nada, lo ha de buscar en sí mismo y justamente ese es su fracaso. ¿Cuál es el fracaso del hombre? Creer que Dios no puede hacer nada, o creer que Dios no va a hacer nada, o creer que Dios no está. O sea, la antife. Lo contrario a la fe. Por eso dice eso es el fracaso del hombre. Por eso dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. ¿Sabéis cuál es mi premisa? Lo que oro todos los días. Señor, haz tu voluntad como es hecha en los cielos en mi vida. Y así oro por los míos y por la iglesia. Haz tu voluntad como es hecha en los cielos en mi vida. Yo quiero que se haga su voluntad. No quiero que se haga mi voluntad. Quiero que se haga su voluntad, la que sea. Primero, porque Él tiene el derecho. Segundo, porque Él tiene el derecho. Y tercero, porque Él tiene el derecho. Y yo no. Esto implica confianza en Dios, fe en Dios, disposición de esperar de Dios y todo lo que tú quieras de Dios. Que Él haga su voluntad. Bueno, volvemos otra vez a esto, ¿no? La carrera cristiana es la escuela del aprendizaje de la dependencia de Dios. Parte 1. Colosenses 2, 20 al 22. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, sometéis a preceptos tales como
no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Eso es lo que estaba pasando en Colosas. Habían entrado falsos maestros y enseñaban estas cosas. Lo que veremos ahora que es ascetismo. Y el ascetismo es terrible. Y hay muchas maneras de ascetismo. No solamente tenemos que pensar en los monjes de por ahí, sino que hay cristianos que viven en una posición ascética. Y eso es algo que no podemos permitirnos. No somos llamados a ser ascetas, somos llamados a ser activos en Cristo, que es muy diferente. Lo vamos a ir entendiendo. El lastre terrible de nuestra antigua naturaleza sigue siendo muchas veces una pesada e indómita carga. Por ello es menester aprender que ahora en Cristo somos libres conforme a la ley de Cristo y sólo así nos iremos desprendiendo de ese lastre de la tentación de valernos de nuestra estéril e imposible autosuficiencia. Aquellos colosenses debían aprender lo mismo que los actuales cristianos debemos seguir aprendiendo, a saber lo que implica haber muerto con Cristo, porque esta es la cuestión. Si morimos con Cristo, vivimos con Cristo. Si no morimos con Cristo, no vivimos ni con Cristo ni con nosotros mismos. Estamos muertos en nosotros mismos, no vamos a ningún sitio y es un desastre. Ahora mira, haber muerto con Cristo no significa solamente haber muerto a la práctica del pecado y sus consecuencias eternas, que eso sí, el que ha nacido de Dios es así, vive así, sino que también implica haber muerto al intento de una espiritualidad basada en el mero esfuerzo humano. Y ahí es donde tenemos el problema muchos cristianos. Porque hay cristianos que son tan activistas, que si no están en una iglesia que sea muy activista, no se sienten bien, no se sienten a gusto y se van a buscar una iglesia que sea activista, que se hagan muchas cosas. ¿Por qué? Porque tienen su creencia, su fe basada en el esfuerzo, prácticamente solamente en el esfuerzo personal. Y si no hacen cosas, no se sienten bendecidos, sienten que Dios les está descontento con ellos. Ellos encuentran su valor como cristianos en hacer muchas cosas. Yo no digo lo contrario, o sea, no digo un cristiano tiene que estar sin hacer nada. Lo que quiero decir es que lo contrario también está mal. No podemos encontrar nuestro valor como cristianos en hacer, sino en ser y ser. Y entendiendo lo que somos y en Cristo, entonces aprenderemos a hacer lo que Dios quiere que hagamos, no al revés. ¿Me entiendes? Debemos comprender que la verdadera espiritualidad cristiana implica Cristo en nosotros y en cada uno, conforme Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y que no se puede lograr mantener o aumentar por obra de inteligencia humana. Sin lugar a dudas, lo pongo en negrita, la carrera cristiana es la escuela del aprendizaje de la dependencia de Dios. Dependencia de Dios. No iremos más allá en nuestro cristianismo, o digo de otra manera, iremos más allá en nuestro cristianismo en la medida en que dependamos de Dios. Lo contrario no va a funcionar. Son obras que se van a quemar. No podemos hacer nada para sentirnos bien. Tenemos que hacer lo que Dios entiende. Y luego si nos sentimos bien con ello, genial. Pero no es... Cuidado con los motivos. Cuidado con los motivos. ¿Por qué venimos a la iglesia? Para sentirnos bien, sentir que estamos cumpliendo. No es una motivación correcta. Venimos a la iglesia porque sabemos que tenemos que hacerlo por responsabilidad, por obediencia, por amor, por supuesto, etcétera, etcétera. Y todo lo demás en la vida es así. Dependencia de Dios. El cristianismo busca destruir en el cristiano todo falso posibilismo, contrario a lo que estábamos viendo antes, y enfoque de uno mismo, y le redirecciona hacia Dios y su poder por Cristo. Así que no tenemos que buscar tanto de Dios, sino obedecer a Dios. Y ahí vamos encontrando de Dios. No es tan complicado. Haber muerto con Cristo se refiere a la unión inquebrantable del creyente con Cristo, en su muerte y su resurrección, por la cual ha sido transformado
a una vida nueva y has sido rescatado de la necedad posibilista de este mundo, rudimentos de este mundo. Los rudimentos de este mundo, no manejes, no toques, no gustes, son, no se puede definir como el posibilismo, o sea, lo que podemos hacer, pero en nuestras fuerzas solas. Como que eso en sí mismo tiene un valor delante de Dios. Ya te digo que no tiene ningún valor delante de Dios. Solo lo que está santificado por Dios tiene valor. ¿Vale? Y ahí lo tenemos en el Antiguo Testamento, que lo que hacían los sacerdotes en obediencia a Dios, aquello que hacían, eso sí tenía valor, aunque pareciera a nuestros ojos un poco raro, ¿no? Por ejemplo, pues yo qué sé, ¿qué se me ocurre ahora? Pues las libaciones, ¿no? O la sangre, derramarla sobre la gente y sobre los utensilios. Y nosotros, en nuestra manera occidental de pensar, diríamos, ¿qué tontería es esta, ¿no? O sea, sin embargo, tenía un sentido, ahora ya no lo tenemos que hacer, pero el sentido que tenía es el sentido aplicado espiritualmente en nuestras vidas. Esa sangre es la de Cristo y hemos sido rociados con esa sangre. Amén. Entonces, pero volviendo a esos sacerdotes, ellos lo que hacían era lo correcto. Era lo que tenían que hacer. Y los que estaban afuera, seguramente los gentiles que observaban, dirían, esta gente está loca. En los tiempos de los romanos, por ejemplo, los romanos se burlaban siempre, los griegos se burlaban de las prácticas judías, las prácticas bíblicas de los judíos. Se burlaban. ¿Por qué? Porque no lo podían entender. Sin embargo, eso era de Dios. Así que lo que Dios manda, eso es lo que hay que hacer. Aunque parezca raro. Ahí tienes a Noé, que estaba construyendo un arca. Y no había llovido nunca. Porque no había llovido. Yo creo al Génesis tal y como está escrito. No había llovido. Y ahí estaba ese hombre por 100 años construyendo un arca de madera. Voy a pensar la gente de él que estaba loco. Sí, loco. Como la canción de los Bravos. El loco soy yo. Sí. Pero ¿sabes lo que pasó? Que empezó a llover. En un momento dado empezó a llover. Y Noé se metió en el arca y los otros no. Y entonces ahí se dieron cuenta de que Noé no estaba loco. Así que lo que importa es hacer lo que Dios quiere. Aunque parezca raro. Estos rudimentos del mundo son los mandamientos y doctrinas de hombres, conforme al versículo 22. Es decir, todo el compendio de saber humano que pretende anteponerse a la sabiduría, voluntad y poder de Dios. En todo ello está involucrado el hombre natural, es decir, el hombre sin Cristo. El hombre natural es el hombre sin Cristo, ¿bien? El cual no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. 1 Corintios 2:14. Pero que es ya impropio del hombre espiritual, el cual, sí, ese sí, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Y que tiene la mente de Cristo. Esta es la gran diferencia. Por eso, la gente que no tiene a Cristo jamás va a entender a un cristiano. Jamás. No hay manera. Es imposible. Incluso hay cristianos que no entienden a cristianos. Pero vaya a saber si estos cristianos primero son cristianos. Lo mismo no lo son. Porque hay que nacer de Dios para ser cristiano. Si no, no eres cristiano. Pero bueno, esto es otro asunto. Seguimos. La tendencia humana y los apetitos de la carne. Colosenses 2:20, 23b. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, puntos suspensivos, que no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne? Todas estas cosas no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Esta es la tendencia humana y la tendencia de aquellos de Colosas, que aun y siendo cristianos buscaban el someterse a preceptos humanos, aún bien intencionados, pretendiendo con ello vencer sobre los apetitos de la carne. Si te das cuenta, el catolicismo romano se basó en esto. Y cuanto más se esfuerza uno en Dios, en la carne, más mejor religioso eres, mejor católico eres, etcétera, etcétera. Y eso es diabólico, absolutamente diabólico. Es imposible, no se puede vencer los apetitos de la carne basándose en el esfuerzo personal propio. No existe cura espiritual en lo meramente humano. No existe. No existe. Solo hay victoria en Dios.
nunca en uno mismo. ¿Por qué, como si vivieseis en el mundo, sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? La gente del mundo, en la búsqueda de la consecución de su falsa autosuficiencia, se somete a filosofías humanistas varias, procedimientos que incluso traspasan el sentido común, van más allá, a cualquier cosa que implique la búsqueda de una superación imposible y jamás realmente encuentra la verdadera satisfacción, puesto que no existe fuera del Creador. Se inventa, la gente es capaz de inventarse cualquier cosa, cualquier manera de creer. Ahí tenemos, mi hijo estuvo hace poco en la India, y nos contaba, ¿no?, cosas de la gente, lo que hace ahí. Y básicamente, pues es lo que ya sabemos, ¿no? Hay una idolatría tan horrible, ¿no? Y gente que está dispuesta a creer cosas que no tienen sentido. No tiene sentido. Pero llegan a creerlas. ¿Por qué? Porque por su tradición, porque les han enseñado que esto es lo correcto, porque creen que así agradan a sus dioses. Porque ahí no hay un solo dios, ahí hay millones de dioses. Cada indio tiene cada hindú, porque el hinduismo es la religión, tiene un montón de dioses inventados, cualquier cosa. Y luego ves el resultado de eso, viven en pobreza, viven en miseria, es una desgracia. Y ese es el resultado de la idolatría. Entonces, el ser humano es capaz de, y a lo largo de la historia ha sido así siempre, ha sido capaz de inventarse cualquier tipo de culto, ¿no? Cualquier cosa. Hasta los mismos israelitas lo veíamos cuando estudiábamos Isaías, que eran capaces de coger piedras planas del río, y por el hecho de estar planas y suaves, para ellos tenían una importancia enorme y las veneraban. Y derramaban libación sobre ellas, ¿no? Aceite, vino, lo que fuera. Actos de idolatría. O sea, claro, el diablo, dicho de paso, no os digo, lo tiene muy fácil, porque cuando uno se presta a estas cosas, el diablo engaña siempre, y lo tiene muy fácil. Como el diablo no se ve, te puede engañar muy fácilmente. Si tú llegas a creer cosas raras, el diablo va a aprovechar estas cosas raras para meterse en tu vida, incluso con cristianos. Cualquier cosa que llegamos a creer que no sea conforme a Dios, si la creemos, el diablo va a tomar ventaja ahí. ¿Me entiendes? Esos israelitas que eran el pueblo de Dios llegaron a creer cosas tontas. ¿Por qué? Pues porque estaban dispuestos a creer que si eso funcionaba, pues ya me viene bien. Si funciona, ya me viene bien. ¿Te das cuenta? Pues si el diablo está encantado con eso, de meter ahí un engaño, que a priori parezca que te vaya bien. Y ahí ya te ha agarrado, ahí ya te ha enganchado, de ahí no te suelta. Y ahí tienes la India. Y ahí tienes muchos otros países en el mundo donde el cristianismo no ha entrado. O ha entrado poco. Y la gente es idólatra. ¿Por qué es idólatra? Porque el ser humano tiene necesidad de creer. ¿Pero qué creen? Lo que les funciona. Lo que les funciona, aparentemente. Por eso digo que el diablo tiene mucho que hacer ahí. Por eso hay brujería, por eso está la macumba, la quimbanda, la umbanda, en Brasil, en tantos lugares hay de todo. ¿Por qué? Pues porque a priori parece que funciona. Pero lo que hace es enganchar a la gente, engancharla, agarrarla. Las supersticiones son justamente eso, ¿no? Por eso la única manera de salir de todo el engaño del diablo es creer a la palabra de Dios. No hay otra manera. Salir del engaño es estar fundamentado en la palabra de Dios. ¿Cuáles son los engaños en la sociedad esta occidental? Pues a lo mejor no es tanto la cuestión, que también, espiritual, pero por ejemplo el creer, tengo que tener un buen cuerpo, ¿no?, para poder vivir bien y muy sano, vivir sano. Y se ha hecho de esto ya prácticamente un Dios. Y claro que está bien cuidarse, y claro que está bien, pero hermanos, todo tiene un límite, ¿no? Pero cuando se hace de eso ya como la piedra filosofal de la vida de uno, el enemigo tiene campo abierto ahí. El enemigo siempre aprovechará cualquier cosa
para llevarte a su territorio. Y si dices, no, yo soy un hijo de Dios, con mayor motivo, si puede lo hará. No estamos exentos del engaño y del error. Por eso nos necesitamos como cuerpo de Cristo para decirnos las cosas que vemos que no estén bien, decirnos, mira, hermano, ten cuidado con esto. Esposos a esposas, esposas a esposos. Es muy correcto el estar viendo y diciendo las cosas. Porque uno mismo es tan fácil ser engañado ante una necesidad de salud, de lo que sea. Es tan fácil irte entregando a algo que a lo mejor a priori no es malo en sí, pero si llega a ser exagerado, ahí el enemigo toma ventaja. Vale, voy a hablar mucho de esto. ¿Cuál era el problema de Colosas? Porque se habían agarrado a las cosas. No manejes, no gustes. Si aquí no haces esto, verás cómo te irá bien. Si aquí no haces lo otro, verás que te irá mejor. Y si aquí haces esto, pero no esto, y andaban así. Esto no, uy, no, cuidado. Esto sí, uy. No, esto no lo puedo hacer. Esto, no, mejor no. Atados. Porque pensaban que de esa manera agradaban a Dios. Y es un error. Dios nos ha llamado en Cristo a la ley de Cristo, que es la libertad. No para hacer lo malo, sino para hacer lo bueno. Creo que lo voy a dejar aquí ya, porque es un poco largo y el domingo que viene hablaremos sobre el ascetismo, la autosuficiencia pseudo-cristiana, etcétera, etcétera. Y luego veremos la solución final, que el Señor nos lo define muy bien en la misma epístola de Colosenses. Dios os bendiga, hermanos. Vamos a